Muy buenas tardes, amigas y amigos. Soy Luis Joya, participante de la especialización en telemática e informática, cursante de la asignatura Fundamento de Educación a Distancia de la Universidad Nacional Abierta, Centro Local Táchira. A través de este corto video, pienso hablarles sobre la educación a distancia. Bienvenidos. En la base conceptuales de la educación a distancia. La educación a distancia y abierta tiene varios procesos y etapas para poderse llevar a cabo. Entre eso existen los procesos cognitivos, sociales y culturales. Como sabemos, la educación a distancia es un proceso de maduración donde el aprendiz o la persona que desea adquirir conocimientos lleva a través de una serie de guías o materiales didácticos, instrucciones para guiar su aprendizaje. La persona que aprende es un autodidacta, es quien construye la forma de aprender. Para llevar a cabo la educación a distancia, existen una serie de requisitos. Esa serie de requisitos lo forman las instituciones o universidades, los equipos y las personas, además de plataformas que permiten la comunicación y reciprocidad entre el estudiante y el profesor. Recordemos que en la educación a distancia no existen barreras y para tal educación, y esas barreras se ven solamente influenciadas por el soporte tecnológico a través del cual se lleva a cabo el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Existe una diferencia fundamental entre lo que significa aprender o enseñar y lo que significa educar. Se enseña, cuando uno enseña o cuando se enseña es cuando se transmiten conocimientos específicos, una serie de conocimientos. Y educar significa educar en valores. Por ejemplo, alguien puede enseñar a robar, sabiendo que robar es un antivalor o es algo que va en contra de los valores morales, y los valores morales forman parte de la educación. Entonces hay diferencias fundamentales entre los procesos de enseñanza y los procesos de educación. Vamos a ver algunas de las definiciones que nos pueden traer algunos de los autores citados aquí. Por ejemplo, Flynn, en 1978, opinó que la educación a distancia es un sistema de aprendizaje donde las acciones del profesor están separadas de las del alumno. El estudiante trabaja solo o en grupo, guiado por los materiales de estudio preparados por el docente, quien junto al tutor se encuentra en lugar distinto a los estudiantes y quienes, sin embargo, tienen la oportunidad de comunicarse con los otros estudiantes mediante la ayuda de uno o más medios, tales como la correspondencia, el teléfono, la televisión, la radio. La educación a distancia puede estar combinada con diferentes formas de reuniones cara a cara. Según Fritsch, en el año 1984, dice que el estudio a distancia es un estudio en el que el aprendizaje está canalizado a distancia con ayuda de medios técnicos. Estos medios técnicos son los que permiten la comunicación. En este caso puede ser el Internet, que es moderno, puede ser la televisión, puede ser la radio, puede ser el correo, el telegrama o lo que llamamos correspondencia. Según Routrecht, en 1986, por educación a distancia entendemos aquel sistema de enseñanza en el que el estudiante realiza la mayor parte de su aprendizaje por medio de materiales didácticos previamente preparados, con un escaso contacto directo con los profesores. Asimismo, puede tener o no un contacto ocasional con otros estudiantes. Entonces, como vemos, todas las opiniones coinciden en que no hay barreras o no hay una presencia física tanto del profesor como del estudiante y que se lleva a cabo a través de materiales. Existen coyunturas para el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia, que son la de interpretación del material y de la guía de la disciplina que se tiene que tener para poder interpretar, para poder llevar a cabo las actividades asignadas a distancia. Vamos a hacer un poco de historia de lo que tiene que ver con el desarrollo de la educación a distancia. En 1938, el Consejo Internacional para la Educación por Correspondencia fue fundado en Canadá. En el mismo año, celebraron su primera conferencia mundial a la que asistieron 87 delegados. Solo 3 de ellos eran de América o Canadá. Recordemos que la educación por correspondencia era la que se dirigía por correo, donde él es docente o el profesor enviaba sus asignaciones y sus materiales a través de un correo, el estudiante los recibía, seguía una serie de instrucciones que eran de forma escrita, y al realizar sus asignaciones respondía esas asignaciones realizadas por correo.
En 1950, la educación por correspondencia, que la acercaría más a lo que ahora reconocemos como aprendizaje a distancia, en aquel entonces, cuando Australia era el precursor del mundo, 100.000 personas habían tomado cursos por correspondencia en los años posteriores a la guerra, la mayor parte de la cual había sido en la educación primaria. Poco a poco el énfasis comenzó a moverse hacia la educación de adultos y más, como es lo que hoy predomina. La educación generalmente a distancia está dirigida a educación para adultos, pero como vemos hay un precedente de educación a distancia para niños. Siguiendo con la historia, la Universidad Nacional Abierta del Reino Unido se estableció en el año 69 y su historia dice que se remonta mucho más lejos, pero los registros datan desde ese momento. El 9 de febrero del año 71, esta Universidad de Londres o del Reino Unido, llamada Open University, fue la que transmitió por primera vez en la televisión una serie de clases cuya sintonización se realizó por más de 25.000 estudiantes que se escribieron en uno de los 4 cursos multidisciplinarios que dictaron sobre las artes, ciencias sociales, ciencias o matemáticas. Como vemos en la imagen de la izquierda, de la derecha, perdón, se muestra a una persona observando el curso de la Open University a través de la televisión. También, aparte de la educación a distancia, ha surgido cursos light o llamados los MOOCs, cursos masivos a distancia. Estos cursos masivos a distancia se caracterizan por ser gratuitos, por tener una cantidad ilimitada de cupos y por ser en línea. Ahora, con la modernización y el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación como el Internet. Recordemos que esta modalidad de educación, que es la educación a distancia, representa un nuevo paradigma. Como vemos, surge después de la Segunda Guerra Mundial, ha tenido un auge en la Segunda Guerra Mundial y sobre todo con el desarrollo de las tecnologías de información y comunicación. Y busca espacio en el sistema que ahorita últimamente está buscando más espacio en el sistema de educación superior o educación para adultos. Estos cursos masivos están en línea, fueron acuñados en el 2008 en el Instituto de Tecnología y Educación Liberal con el sede en el suroeste de Estados Unidos y han crecido rápidamente en el lapso de menos 4 años. Han crecido tanto que la revista New York Times en el año 2008 lo proclamó como el año de los cursos MOOCs o los MOOC, cursos masivos a distancia. Esto debido a que la Open University ha tenido 1,8 millones de graduandos con la forma de educación a distancia y los MOOCs han logrado 2,8 millones de inscritos en menos de 4 años. Esto hace que los MOOCs o los cursos masivos a distancia hayan crecido rápidamente, exponencialmente y hayan incluido una gran cantidad de estudiantes. Cabe resaltar de que la gran cantidad de inscritos, según una fuente de estos cursos MOOCs, el 7% de los inscritos logra concluir completamente los cursos. Solo el 7% de los inscritos en los cursos MOOCs logra alcanzar totalmente el curso o llevar a cabo totalmente el curso. Para el 2013 se dijo, data esta estadística. Vamos a ver los pros y los contras de la educación a distancia. El balance de la educación a distancia. Como vemos, las ventajas son muchas. Al no tener presencia física del profesor y el estudiante en un área o en un aula, en un espacio físico, hay flexibilidad horaria. El estudiante puede imponer su ritmo personal de estudio, ya que con el uso de la internet, el profesor envía materiales vía correo electrónico o vía material audiovisual al estudiante y este a su vez desde cualquier espacio, teniendo un lapso previo para sus asignaciones, puede en cualquier espacio de su planificación diaria o semanal escoger un tiempo para observar sus clases y realizar las actividades, asignaciones que se le encomiendan. No hay barreras de espacio o distancia y el estudiante es protagonista de su propio aprendizaje. Entre otras cosas, las desventajas que tenemos con la educación a distancia es que debe tener una adaptación específica al estudiante. Como vemos, se adapta más a la educación para adultos, pues generalmente el adulto tiene un poquito mayor de fuerza de voluntad, mayor insistencia, mayor disciplina y un poquito más de orientación
para interpretar y analizar los materiales que se les envían para su respectivo análisis, interpretación y estudio. Entonces, la educación a distancia generalmente genera ventajas porque no hay limitaciones de tiempo ni de espacio. Ahorra una gran cantidad de tiempo al evitar los traslados y sobre todo ahorro económico por el costo de traslado de una persona a la universidad, sobre todo aquellas personas que deben salir de sus áreas, de sus regiones o localidades de habitación para poder ir a estudiar a la universidad. Y una de las contras es que debe tener cuidado para poder llevar a cabo los materiales, para poder interpretar, analizar y estudiar los materiales que se le asignan. La modalidad de aprendizaje, como vemos, hay dos modalidades de aprendizaje. La modalidad presencial, que es la tradicional a la que estamos acostumbrados a ver, y la modalidad a distancia, que viene creciendo vertiginosamente. La modalidad presencial requiere recursos físicos, así como la presencia de profesores y alumnos, y todos que deben coincidir en un mismo espacio y tiempo. Mientras que la modalidad a distancia no hay limitaciones de espacio y tiempo, el docente puede enviar una asignación con un periodo de entrega en una semana, en la mañana de hoy y a los cabo de 3 días en la tarde, el estudiante puede revisar su correo, su mensajería y puede observar los materiales como videos, imágenes o audios y puede llevar a cabo estudiar los materiales que fueron enviados para llevar a cabo las asignaciones. Generalmente la modalidad presencial es orientada a niños y jóvenes, mientras que la modalidad distancia generalmente está orientada a los adultos. ¿Qué podemos lograr con la educación a distancia? Bueno, a través del aprendizaje a distancia podemos aprender para satisfacer necesidades e inquietudes. Una de las principales pilares de la educación y de la enseñanza es llevar conocimiento y valores para satisfacer necesidades, para el desarrollo de la ciencia, la tecnología, para mejorar la calidad de vida y entre otras cosas para satisfacer las necesidades de un grupo humano o un conjunto de personas. También para aprender, para ser más culto y estar mejor informado y para dar un nuevo aliciente o estímulo a la vida. Gracias por su atención. Eso ha sido una breve explicación, un corto video con el cual he querido llevar las ideas fundamentales de la educación a distancia. Eso es todo, amigos. Muchas gracias. Les habló Luis Joya. Hasta una nueva oportunidad.